Robert Kiyosaki dice que los ricos utilizan la deuda buena para cada vez hacerse más ricos. Pero si te dijera que ahora vos también podés hacer lo mismo, podés pedir préstamos sin la necesidad de que haya un banco, sin la necesidad de que haya horarios, lo puedas hacer 24/7 y lo más importante, que lo puedas hacer desde tu celular. El día de hoy te quiero mostrar cómo funciona Aave, que es la plataforma de préstamos descentralizados número 1 de todo el ecosistema cripto y que está revolucionando el mundo de las finanzas. Vas a aprender a cómo depositar y generar ingresos pasivos con tus activos, con tus criptomonedas, a cómo pedir liquidez sin la necesidad de tener que vender tus activos. Vamos a ver cuáles son los riesgos y cómo gestionarlos de manera inteligente y vamos a ver estrategias que están utilizando miles de personas para sacarle rendimiento a sus activos. Y lo mejor de todo esto es que no necesitas ni ser un experto para poder comenzar ni tampoco tener millones de dólares. En este mismo video te voy a mostrar el paso a paso que necesitas para que vos también puedas comenzar hoy mismo. Así que lo primero que vamos a hacer, antes que nada, vamos a ir a la página de defiyama.com. Básicamente es la herramienta número 1 de métricas de todo lo que es el ecosistema DeFi. Vamos a ver que en esta primera pantalla tenemos el Total Value Lock, que básicamente es el capital total que hay bloqueado en aplicaciones financieras descentralizadas, y estamos hablando de más de 140.000 millones de dólares. Para ser exacto, 148.000 billones de dólares depositados. Si deslizamos un poco hacia abajo, nos vamos a encontrar con muchas métricas, pero lo que nos interesa a nosotros saber es la columna de nombre, que básicamente son el nombre de las aplicaciones, la categoría a la cual pertenecen estas aplicaciones y el TVL, básicamente cuánto capital están gestionando estas mismas aplicaciones descentralizadas. Vamos a ver que la aplicación número 1 es la aplicación en la cual hoy nos vamos a centrar, que es Aave, una aplicación de préstamos descentralizados o también conocido como Money Market, mercados de dinero. Una de las cosas que te quiero mostrar antes de entrar en detalle cómo funciona esta aplicación es que si nos vamos a averank.com vamos a caer en esta página. Básicamente es el ranking de bancos comerciales de todo el mundo. Vamos a ver que tenemos al JP Morgan, tenemos al Bank of America, al Citibank, al Wells Fargo, básicamente los bancos de todo el sector tradicional. Si le damos al botón vamos a ver que Aave, que básicamente Aave es una aplicación financiera descentralizada, es un smart contract que no depende de ningún ente central, que no depende de una empresa, está compitiendo contra los bancos más grandes de todo el mundo. Se encuentra en el puesto número 38 y tiene bajo gestión casi 70 billones de dólares. O sea, estamos hablando de una aplicación que está compitiendo contra los bancos más grandes de todo el mundo. Quiero que hagas dimensión de eso, porque esta aplicación es la que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Así que, dicho esto, nos vamos a ir a lo que es la página principal de Aave, que es aave.com. ¿Sí? Así como suena. Después acá debajo de este video le voy a dejar el link para que puedan acceder. Y acá vamos a encontrar un montón de información. Esta es la página principal de Aave. Si deslizamos hacia abajo vamos a ver que hay muchísima información que de hecho te recomiendo que le des clic derecho, traducir y te puedas dedicar un poco de tiempo. Si sos nuevo, sobre todo, puedes dedicar un poco de tiempo a entender básicamente toda la información que tenés acá. Yo no lo voy a hacer para no ser muy largo este video, pero acá tenés mucha información que te va a servir para tener un poco de contexto de lo que significa Aave como aplicación. Así que nosotros le vamos a dar a Open App, nos va a llevar a esta página. Y esta es la página principal, ¿sí? Antes que nada, te recomiendo que vengas a la tuerquita de acá, le vas a dar a clic, vas a tener dos modos. Yo particularmente el modo claro no me gusta mucho, me gusta más el modo oscuro, y el idioma yo lo tengo siempre en español. En caso de que te aparezca en otro idioma, te recomiendo que lo pongas en español para poder entender todo lo que vas a ver acá adelante. Algo también importante es que de este lado, yo ya la tengo conectada a la billetera, pero a vos te va a aparecer probablemente de esta manera. Te va a dar la opción de conectar cartera. Y recordemos que cada vez que interactuemos con aplicaciones Web3, básicamente vamos a tener que conectar nuestra billetera descentralizada. En todas las aplicaciones, en todas las apps Web3, siempre vamos a interactuar con nuestra wallet. No vamos a interactuar más con nuestro correo electrónico, no nos vamos a tener que crear un usuario ni nada de eso. Por lo tanto, te recomiendo que conectes tu billetera y en caso de que no tengas una billetera, acá arriba de este video te voy a dejar un link a otro video donde te explico paso a paso cómo crearte tu primera wallet descentralizada para que puedas justamente utilizar este tipo de aplicaciones. En este caso nosotros le vamos a dar a conectar cartera, vamos a seleccionar la cartera, vamos a seleccionar Rabi Wallet y de forma automática le voy a dar a conectar. Y listo, ya estaría conectado a esta aplicación llamada Aave. Ahora, la pestaña en la cual nosotros vamos a ir, primero que nada va a ser la parte de mercados. O sea, vamos a ir a ver los diferentes activos que se pueden prestar y pedir prestado dentro de esta aplicación. Y para darte un poco de contexto general, Aave funciona muy similar a lo que funcionan las hipotecas. Es decir, yo quiero ir a pedir una hipoteca al banco, quiero pedir un préstamo para comprar una casa. Supongamos que yo quiero comprar una casa de 200.000 dólares. Voy al banco, le pido al banco si me puede prestar tanto dinero. Supongamos que el banco me puede llegar a prestar 160.000 dólares. Lo que va a hacer el banco es mirar mi historial crediticio, mirar que yo sea una persona apta para ese préstamo, que lo vaya a poder pagar, y después de mucho trámite, mucha burocracia, va a decidir si me presta ese dinero. Pero cuando me presta ese dinero, yo voy a tener que devolver ese préstamo en un lapso, sea de 15 a 30 años, por ejemplo, con unos intereses. Por lo tanto, el banco, en el caso de que yo no pague ese préstamo básicamente que me ha depositado el banco, se va a quedar con la propiedad. Acá en Aave pasa algo muy similar, no vamos a tener que depositar nuestra casa, pero sí cuando vayamos a pedir un préstamo, siempre vamos a tener que dejar un colateral. Lo mismo que una hipoteca, vamos a tener que dejar un aval para que justamente el protocolo se asegure de que nosotros podamos ir devolviendo ese préstamo. Lo importante de esto es que en Aave no hay un tiempo, o sea, no lo vas a tener que pagar de manera mensual. Ahora vamos a profundizar en cómo funciona esto.
Pero para que te hagas una pequeña idea, si conoces sobre lo que son las hipotecas, funciona de manera similar. Nada más que nosotros no estamos interactuando con ningún banco, sino lo que estamos haciendo es interactuar con un smart contract, con un programa básicamente. Entonces, acá vamos a tener lo que es el mercado de dinero. Acá te dice que, por ejemplo, hay diferentes redes. En este caso vamos a tener la red de Ethereum, Base, Arbitrum, Avalanche. Nosotros vamos a hacer la práctica en lo que es la red de Base, pero acá vamos a ver que hay 18 blockchains en las cuales nos podemos conectar. El tamaño total del mercado de Base es de 1.9 billones de dólares. El total disponible, $1 billón. El total de préstamos, 868 millones de dólares en préstamos. Vamos a ver que acá en esta columna tenemos los diferentes activos. Si deslizamos hacia abajo vamos a poder ver el total. Algo muy importante es, por ejemplo, si nosotros cambiamos de red y vamos a Ethereum, vamos a ver que hay otro tipo de activos, o sea, hay más cantidad de activos, pero en este caso nosotros vamos a hacer la práctica en Base porque es más económico. Acá en esta columna vamos a ver el total suministrado. Vamos a ver que hay 135.000 Ethereum o Ether prestados por un valor de 530 millones de dólares. Acá el API básicamente es el porcentaje que a nosotros nos pagan por depositar Ether. De este lado vamos a tener el total prestado, que hay 117.000 Ether prestados por un valor de 458 millones de dólares, y básicamente la tasa de interés que nos cobra por pedir este préstamo. En este caso, por pedir prestado Ethereum nos cobra un 2,43%. Y así podemos ir viendo los diferentes activos, que los API, tanto como para depositar como para pedir prestado, son diferentes y van variando según el tipo de activos. Entonces, en este caso nosotros podríamos ir a detalles y vamos a abrir esta página. Y acá empiezan a ver un poco más de números que le vamos a prestar atención. Por ejemplo, vamos a ver acá que este es el APR variable. Vamos a ver cómo varía a lo largo del tiempo, pero podemos ver el histórico de una semana, de un mes, de 6 meses y de un año. Algo muy importante, que estos API funcionan de una manera como debería funcionar cualquier mercado, por oferta y por demanda, pero bueno, el mercado tradicional no funciona de esta manera, sino que el porcentaje de interés de cualquier préstamo lo determina la entidad central. No funciona como funciona este smart contract, básicamente por oferta y por demanda. Algo también a tener en cuenta es esta métrica, que es el LTV máximo, que ahora te voy a explicar qué es, pero para entenderlo de una forma muy sencilla, el LTV es el ratio deuda colateral que tengo en mi posición. Es decir, es una división que se hace la deuda sobre el colateral. Por ejemplo, si yo tengo $10.000 depositado, deposito en la moneda de Ethereum $10.000 y pido un préstamo de $5.000 en USDC, que básicamente es una moneda estable, y hago esta división, voy a tener que mi LTV es igual a 0,5. En este caso lo multiplico por 100 y me daría 50. O sea que si yo deposito $10.000 en la moneda de Ethereum y pido $5.000 en USDC, mi LTV sería de un 50%. Si yo le doy a clic acá, básicamente me lo va a explicar. Te recomiendo que lo leas. O sea, todo lo que vayamos viendo a lo largo de este video, te recomiendo que te tomes el tiempo, la pausa de poder ir leyendo, entendiendo más a profundidad, porque también te va a dar una perspectiva muy diferente o más profunda de todo lo que vamos a ver a lo largo de este video. Después tenemos otra métrica importante, que es el umbral de liquidación, a un 83%. ¿A qué se refiere esto del umbral de liquidación? Se refiere a que este es el punto a partir del cual la posición que nosotros tengamos puede ser liquidada. Por ejemplo, si el valor de nuestro colateral, si mis Ether caen en relación de mi deuda y colateral y superan este porcentaje del 83%, el mismo protocolo de Aave de manera automática me va a liquidar. Va a vender parte de mi colateral justamente para saldar esa deuda de manera automática. Y al lado tenemos otra métrica que tiene que ver justamente con el umbral de liquidación, que es la penalización por liquidación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo estos $10.000 depositados y ese valor de $10.000 yo lo deposité en la moneda de Ethereum y empieza a caer de valor mis Ether, y me llegan a liquidar, supera ese umbral de 83%, me van a liquidar y aparte me van a penalizar con un 5%. Si nosotros le damos clic acá, vamos a ver lo que significa el porcentaje de penalización. A esto lo vamos a ver más adelante, pero en términos simples es que si te liquidan, no vas a perder todo tu colateral, sino que te van a cobrar un 5% de penalización del 50% total del depósito o de la deuda que has pedido. Esto más adelante lo vamos a profundizar, así que no te preocupes. Seguimos deslizando acá, vamos a ver más información, pero justamente eso es lo básico que necesitamos para entender todo esto. Ahora, lo que vamos a hacer es ir al panel de control. Acá vamos a tener una forma más simple de poder hacer todo esto y vamos a poner el ejemplo de que yo quiero suministrar Ethereum. Entonces le voy a dar a clic a suministrar y acá yo voy a hacer de ejemplo que quiero depositar unos $200 redondo en Ethereum, que serían unos 0.0512 Ether, o sea 0.5 Ethers. Le voy a dar a suministrar. Una vez que deposito, básicamente me va a aparecer esto. Le voy a dar a cerrar. Bueno, antes de cerrar es importante que acá te va a decir que cuando vos depositas un activo dentro de este tipo de protocolos, te dan una especie de certificado. En este caso es el A-Token. El A-Token es una representación de que vos tenés dinero en este protocolo. Después, cuando vos quieras cambiar o quieras retirar ese activo que acabas de dejar como colateral, de manera automática el protocolo te pide el A-Token y básicamente te devuelve lo que vos has depositado. En este caso le vamos a dar a cerrar. Y de manera automática acá nos va a aparecer de que mi valor neto, o sea, son $200, bajo un poquito porque seguramente Ethereum debe estar cayendo de precio ahora mismo. Y acá me dice que el API neto
¿sí? Es de 1.77%. Entonces, a partir de ahora yo tengo diferentes opciones. Yo podría venir acá, simplemente depositar mis Ethereum, una estrategia súper conservadora, y estaría generándole casi un 2% más de manera anual. Este API, recordemos que va a ir variando, va a ir fluctuando debido a la oferta y la demanda de estos activos. Si cada vez, por ejemplo, queda la misma cantidad que hay ahora, cada vez hay más gente pidiendo estos Ether, básicamente el porcentaje de interés va a aumentar. De hecho, esto lo podemos ver de una forma muy simple. Si vamos acá, la parte de detalles, y vamos abajo de todo, vamos a ver, por ejemplo, que actualmente la tasa de utilización de todo el capital en Ether que hay ahora mismo en la red de Base es del 86%. Pero si nosotros nos fijamos acá, vamos a ver que a partir del 90%, si supera el 90% de tasa de utilización, de tasa de uso de estos Ether, el APR o el API se empieza a disparar. Vamos a ver que va a subir en el 90.5%, sube al 6%. Si seguimos subiendo, vamos a ver que crece de manera exponencial. ¿Por qué hace esto este protocolo? Lo hace de forma automática, justamente para incentivar a que si vos tenés Ethereum en tu cartera, puedas venir y depositar y puedas reequilibrar justamente la pool de esta moneda. Entonces, esto es un mecanismo muy interesante que hace que incentive a las personas a depositar Ethereum en este protocolo. Si volvemos al panel de control, vamos a ver que justamente tenemos esto. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de que yo deposito mis Ethereum, pero quiero pedir una deuda. Es lo mismo que hablamos anteriormente de la hipoteca, pero en este caso con mis activos. Supongamos que yo tengo Ethereum, lo llevo a largo plazo, confío en el proyecto, me gusta, lo tengo bien estudiado, lo deposito acá y voy a pedir una deuda porque quiero hacer alguna otra estrategia. Más adelante vamos a ver el tema de la estrategia, qué se puede hacer con esto, pero supongamos que yo quiero depositar estos Ethereum y quiero pedir moneda estable, quiero pedir liquidez para poder invertir en alguna otra altcoin. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que venir de este lado y justamente yo pediría USDC a una tasa de casi un 6% anual. Por lo tanto, en este caso, vamos a poner el ejemplo que deposité $200 en Ether, vamos a pedir $100, ¿sí? Ahora, acá nos dice el factor de salud, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que si yo, por ejemplo, pongo 180, me pone en rojo, me dice tomar prestado esta cantidad reducirá el factor de salud y aumentará el riesgo de liquidación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el factor de salud y qué tener en cuenta, pero básicamente yo lo que voy a pedir es la mitad, el 50%. Vamos a ver que está en color naranja o en color amarillito. Si por ejemplo pongo 20 USDC, me va a decir que mi factor de salud está en verde, 8.30. Ahora vamos a ver cómo se llega a este cálculo. Pero nosotros, para hacer la práctica, vamos a pedir el 50% del colateral que yo tengo depositado. Entonces vamos a pedir prestado y una vez que lo ejecuto, ya automáticamente tengo en mi poder los USDC. Si vemos acá, vamos a ver que el valor neto ahora de los Ethereum que yo deposité más el préstamo es de $100 porque deposité 200 y pedí una deuda de $100. Vamos a ver que el API neto es del menos 2%. ¿Por qué es del menos 2%? Porque acá por depositar mis Ethereum me dan 1,78 y acá tengo que pagar básicamente casi un 6%. Por eso el API es negativo. Y vamos a ver que acá tenemos el factor de salud. Si nosotros le damos clic, se va a abrir esta pequeña pantalla y ahora te voy a explicar cómo funciona esto del factor de salud. El factor salud determina cómo de saludable es nuestro préstamo y si hay riesgo de ser liquidados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá te dice que el valor de liquidación tiene que ser 1. Actualmente mi valor de salud es 1.66 y en caso de que este 1.66 llegara a 1, automáticamente se activaría la liquidación y me liquidarían el 50% de mi posición. ¿Cómo se llega a esta cuenta? También se hace una fórmula muy simple. Es el umbral de liquidación, o sea, lo que vimos anteriormente, el umbral de liquidación es el 83% dividido o sobre el LTV actual. Quiere decir que mi LTV actual es de casi el 50%. Entonces, si yo saco la calculadora y hago 83 sobre 49.98, me va a dar que este es mi factor de salud, 1.66. O sea, esa es la cuenta que automáticamente me muestra el protocolo de Aave. Ahora, ¿cómo podría determinar cuándo me van a liquidar? Bueno, también hay una fórmula muy sencilla de hacer. La fórmula que habría que hacer para determinar esto es el factor de salud menos el LTV sobre el umbral de liquidación. O sea, el factor de salud mínimo, ¿cuál es? 1. Entonces haríamos 1 menos 49,98 sobre 83 me daría 0.39. Si esto lo multiplico por 100, me daría que mi préstamo, o sea, mis Ether, deberían caer aproximadamente un 39% para que se llegue al umbral de liquidación y automáticamente me liquiden. Entonces, si mi colateral pierde este 39%, automáticamente se liquidaría mi posición, el 50% de mi posición. Ahora, en el caso de que yo, por ejemplo, en vez de depositar Ethereum, hubiese depositado USDC, que me estaría, por ejemplo, el USDC me pagaría un 5.81%. Deposito moneda estable y pido a lo mejor una deuda volátil, como puede ser Ethereum, como puede ser Bitcoin o otro tipo de moneda que sea volátil, se aplica otra fórmula. Bueno, para que esto quede súper claro, porque es muy importante, voy a compartir pantalla para que vayamos a ver los conceptos básicos y veamos esto del tema de las liquidaciones para que lo tengas en cuenta y puedas operar de manera segura a la hora de ejecutar todo esto. Para eso vamos a volver a repasar. El LTV básicamente es el ratio deuda colateral que tenés en tu posición. Básicamente es dividir la deuda sobre el colateral. Acá te puse el ejemplo de los $10.000, pero en este caso vamos a hacer el ejemplo que estábamos viendo con el depósito que acabo de hacer, que era la deuda que yo tenía eran $100 sobre el valor actual de mi colateral. Como Ethereum en este momento está cayendo de precio,
está básicamente perdiendo un poco de valor. Por lo tanto, 100 sobre 199,5 es igual a 0,50. Si estos 0,50 los multiplicamos por 100, me da que mi LTV, mi loan to value, es de 50%. Entonces, una vez que entendemos esto, vamos a pasar a algo más importante, que es el factor salud, que anteriormente te lo mencioné, pero el factor salud determina cómo es saludable nuestro préstamo y si hay riesgo cercano a ser liquidados o no. ¿Cómo se calcula esto? Es el umbral de liquidación sobre el LTV. En este caso, el umbral de liquidación en la moneda de Ethereum, la moneda del Ether, era de 1,83 sobre el LTV actual, que es 50, nos da que el factor de salud es 1,66 o 1,65 en el caso de este momento. Entonces, una vez que entendemos cómo funciona la fórmula, cómo calcula de manera automática el factor salud, vamos a ver un ejemplo de liquidación para que lo tengas en cuenta. Así que para hacer un ejemplo de liquidación, vamos a ver que la fórmula era el factor de salud, que en este caso el factor de salud mínimo dentro del protocolo de Aave es 1, o sea, cuando llega el factor de salud llega a 1, se activa la liquidación, menos el LTV sobre el umbral de liquidación. En este caso, haciendo esta misma cuenta, vamos a hacer 1 menos el 50% sobre el umbral mínimo, que era 83, y si hacemos este cálculo nos da que el resultado es 0,39. Si esto 0,39 lo multiplicamos nuevamente por 100, nos va a dar que el resultado es 39. O sea que si mi colateral, en este caso, que es Ethereum, pierde un 39% de su valor, automáticamente se activará la liquidación. Veamos cómo funciona este ejemplo. ¿Qué pasaría si me liquidan? Acá yo tengo los datos iniciales. Mi colateral, que es 0.5 Ether, que está evaluado en $200, lo puse en números redondos para hacerlo de una manera mucho más simple. Al precio de hoy es $3.896 por Ether. Mi deuda actual es de $100. El LTV máximo del protocolo de Aave es un 80%, o sea que como máximo yo podría pedir unos $160 con ese colateral. El umbral de liquidación es del 83%. Mi LTV actual, yo acá lo puse como 49.98 porque acaba de bajar un poquito, que nuevamente el LTV actual ya vimos cómo se hace la fórmula anteriormente. El factor de salud, que es 1.65, 1.66, y la penalización, que es un 5%. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo pasaría o cómo funcionaría un ejemplo de liquidación, de que vamos a hacer el ejemplo de que mis Ether caen un 39%, o sea que de los $3.896 pasaría a un precio de 2.376. Lo que va a pasar es que el liquidador básicamente en Aave son bots, lo que haría es pagar hasta el 50% de mi deuda, que serían unos 50 USDC, para reclamar parte de ese colateral, con un bono de liquidación del 5%. Es decir, el liquidador lo que hace es paga 50 USDC de mi deuda y recibe automáticamente 0.02 Ether, que está valorado básicamente en $52.5. Por lo tanto, esto es un miedo que había mucho en el tema de estos protocolos, es que te liquiden todo el dinero y que te quedes sin dinero. La pérdida total, en este caso de liquidación de que mis Ether bajen de valor, sería de aproximadamente unos $2.50. Es decir, para hacer un pequeño reframe, yo deposito mis Ether, $200. Supongamos que esos 0.05 Ether caen un menos 39%. Supongamos que pasa algo raro y que mis Ethereum pierden un 39% de su valor. Automáticamente lo que pasaría acá es que esta relación deuda colateral tocaría el 83%, que es el umbral de liquidación, y de forma automática lo que pasaría es que estos liquidadores pagarían 50 USDC de mi deuda y se quedarían con 0,02 Ethereum. Nuevamente esto se rebalancearía, o sea, el factor de salud se volvería a hacer el cálculo para determinar cuál es el nuevo factor de salud, pero eso es básicamente lo que pasaría. Y a mí me estarían cobrando una penalización del 5% de ese colateral. Por lo tanto, si dijimos que los liquidadores pagan 50 USDC, me cobrarían el 5% de estos 50 USDC, que serían $2.50. Así que de esta forma es como funcionaría básicamente la liquidación en este tipo de préstamos. Este es el riesgo que hay que tener en cuenta. Después, en caso de que yo deposite moneda estable y pida un activo volátil, se hace otro tipo de fórmulas para determinar cuándo me liquidarían y cómo sería ese escenario. Así que una vez que entiendo todo esto, que es una de las cosas más importantes para poder utilizar este protocolo, te mostré todas las fórmulas y cómo se llega a estos números para que entiendas el contexto general y cuando veas el factor de salud, cuando veas el LTV, sepas cómo se calcula, que tengas ese contexto general para cuando vayas a hacer estrategias, que ahora vamos a ver un poco de eso, tengas idea de cómo se llegan a estos resultados y cómo llegan a estos números. Ahora, hablando un poco de estrategias, básicamente vamos a empezar desde una estrategia muy conservadora a algo un poco más agresivo. Por ejemplo, una estrategia súper conservadora es lo que vimos al principio. Solamente vengo y deposito mis Ether o mis USDC o cualquier otra moneda, la deposito y simplemente genero este API que está acá. En este caso, yo quiero depositar mis Ether y generar un 1.79% anual.
Lo deposito y ya está. No tengo que andar controlando el factor de salud ni nada de eso porque solamente lo deposité. De hecho, Aave es uno de los protocolos más seguros de todo el ecosistema. Tiene un gran equipo trabajando detrás. Por lo tanto, no habría mucho riesgo en el hecho de depositar mis activos. Si llegara a pasar el caso de que Aave es hackeado, de que pasa algo con su smart contract o cualquier cosa, al tener un gran equipo detrás, estas personas siempre se hacen responsable. Y lo más importante de estas aplicaciones financieras y las aplicaciones Web3 en general, siempre van a ser sus usuarios. Lo que le da valor a este tipo de aplicaciones son los usuarios. Por lo tanto, siempre van a velar por sus usuarios y por los intereses que ellos tengan. Por lo tanto, yo en este caso utilizo mucho Aave y deposito muchas veces mis activos cuando no tengo mucho tiempo, que soy una persona que no tengo tiempo para dedicarle activamente a andar haciendo estrategias. Vengo, deposito mis activos, los dejo tranquilo en Aave que me estén generando rendimientos, o en algunos casos pido deuda como la que te acabo de mostrar. Pero la estrategia más simple de hacer, que todos pueden hacer básicamente súper conservadora, vengo, deposito, supongamos que yo acá tengo esos USDC, vengo y deposito, vamos a poner ejemplo, unos 50 USDC. Entonces vengo, los deposito y ya estaría. Entonces acá vamos a ver que el factor de salud cambió. ¿Por qué? Porque agregué más colateral. O sea, deposité 200, pedí 100 y de esos 100 que pedí deposité otros 50, básicamente estoy agregando más colateral. Por lo tanto, el factor salud incrementa y el ratio desde mi LTV actual hacia el umbral de liquidación se hace cada vez más grande. Entonces, si yo en este caso vería que mi colateral está a punto de ser liquidado, una de las formas de bajar ese riesgo es agregar más colateral. En este caso puedes agregar Ethereum o puedes agregar USDC. Ahora, ¿qué otra estrategia se puede hacer justamente con estos protocolos? Bueno, supongamos el ejemplo de que a mí me quedan $50 en mi billetera de este préstamo que acabo de pedir. Yo deposito una moneda volátil, que en este caso es Ethereum, agarro, pido una moneda estable, pido liquidez. Con esa liquidez o puedo comprar alguna otra altcoin. Esto tiene que hacerlo con cuidado, o sea, no va de hacerlo al azar sin ninguna estrategia porque llegas a correr el riesgo de que te puedan liquidar el préstamo. Pero puedes invertir en algún otro proyecto, puedes hacer compras en alguna altcoin que tengas en tu portafolio o puedes ir, por ejemplo, a armar una pool de monedas estables, también algo muy conservador. Entonces, en este caso, lo que podría hacer con estos USDC que tengo en mi poder, podría venir, por ejemplo, a Bifi, filtro por monedas estables y me aparecerían todas estas opciones. Acá puedo ver, por ejemplo, que en la red de Arbitrum, por depositar USDC en Silo, me está pagando un 20%. Básicamente, en esta pool hay $5 millones, Bifi tiene depositado $705.000. Yo lo que podría hacer es buscar el protocolo original de Silo y depositar directamente en Silo. Me estarían pagando un 20%. Entonces yo vengo acá y veo que tengo que pagar casi un 6% por estos USDC y a estos 20 le descuento ese 6%, me estaría llevando aproximadamente entre un 14 y un 15% por estos USDC. Por lo tanto es una excelente oportunidad. Si sigo utilizando acá vamos a ver otra oportunidad en Silo a un 22%, vamos a ver diferentes oportunidades que tenemos acá, por ejemplo USDT a un 30%, en una pool que hay $2 millones y así podría ir viendo las diferentes oportunidades que hay en monedas estables. Hay algunas que son más arriesgadas, en este caso por ejemplo cuando te encuentres con este tipo de oportunidades lo que yo te recomiendo es que entres a la oportunidad que te está mostrando Bifi, deslices hacia abajo y leas básicamente cómo funciona la estrategia, cómo funciona el protocolo. Acá tenés por ejemplo el sitio web, los contratos, los documentos, donde vas a poder ver los detalles de todo. Acá también vas a poder las plataformas, Curve, Convex y vas a poder ver de qué trata esta pool y ver si es algo que se adapta a tu perfil de inversor o si no se adapta a tu perfil de inversor. Así que la segunda estrategia que puedo utilizar es depositar una moneda volátil como es Ethereum, pedir un préstamo de USDC y esos USDC utilizarlo en una pool de monedas estable o depositarlas en otro protocolo como lo es Silo a generar un 20%. Ahora, la tercera estrategia que podemos hacer es deposito USDC, en este caso podría depositar moneda estable que me estaría pagando casi un 6%, un 5.79 y en vez de pedir otra moneda estable podría pedir por ejemplo Ethereum, donde tendría que pagar un 2.44%. En este caso yo haría esto, deposito USDC, una moneda estable y pido un token volátil. Y una vez que hago esto, si yo me voy por ejemplo al protocolo de Orbi, que básicamente es una herramienta, y filtro por el token de Ethereum, voy a ver qué otras pools hay. Entonces le doy a buscar, voy a ver que hay una pool relacionada de ambos tokens de Ethereum pagando un 19%, un TVL de $1 millón con un volumen de 1.46 millones de dólares. Por lo tanto, yo agarro, deposito USDC, pido Ethereum y puedo ir a esta pool donde no va a haber tanto impermanent loss y podría estar generando un 19% de estos Ether. Así que esas son las estrategias más básicas que se pueden utilizar con este tipo de protocolos. Después hay estrategias un poco más avanzadas como estrategias de looping y otro tipo de estrategias que en este video no lo vamos a ver, pero para darte un contexto general de todo lo que se puede hacer en Aave. Ahora, algo muy importante es que una vez que yo ya deposito, genero deuda, ¿cómo hago para devolver todo esto? Muy simple. En este caso yo podría venir acá, le doy a pagar, voy a ver que tengo básicamente 51 USDC en mi cartera. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Tendría que poner retirar, le daría a máximo, retiro los USDC y ya quedaría. Entonces, una vez que retiro lo que acabo de suministrar, vengo acá, le voy a dar a pagar, le voy a dar a que voy a pagar los 100 USDC que me quedaron pendientes y automáticamente ya quedaría mi deuda saldada. Obviamente que te van a quedar algunos decimales, que esto lo puedes volver a pagar, o sea, le das a máximo para que te quede básicamente la wallet limpia.
y el protocolo también te quede limpio. Esto es más que un TOC, pero a mí me gusta dejarlo todo ordenado para que no haya problemas. Entonces una vez que yo ya hago esto, quedaría todo listo. En el caso de que yo quisiera retirar mis Ether, también voy a hacer lo mismo, le doy a retirar, le doy a que quiero retirar el máximo, y una vez que lo retiro ya estaría. Quedaría básicamente el protocolo limpio, ya no tengo más nada depositado, y así sería la parte práctica de cómo utilizar este protocolo para prestar tu dinero, generar rendimientos por prestar tu dinero y también poder pedir deuda para apalancarte y utilizarla esa misma deuda para diferentes estrategias. La realidad es que este tipo de protocolos está infravalorado dentro de cripto porque la gran mayoría de personas lo que hace es buscar APR súper altos, buscan muchos pools de liquidez, pero este tipo de estrategia lo utilizan los mejores inversores que hay dentro del ecosistema, personas que tienen bajo gestión millones de dólares, utilizan mucho el apalancamiento en este tipo de protocolos, depositan activos, piden deuda, esa misma deuda se la llevan a otros protocolos a generar un rendimiento más y básicamente así van haciendo diferentes estrategias que le permiten generar buenos rendimientos de sus criptomonedas. Si te diste cuenta, si sos nuevo en todo esto y estás recién interiorizándote a lo que son los préstamos descentralizados con Aave, te vas a dar cuenta de que acá no pasamos por ningún banco, no llenamos ningún papel, no tuvimos que esperar una cola larguísima para ver si me aprueban o no me aprueban el préstamo, simplemente con un par de clics podemos depositar nuestros activos, pedir un préstamo y utilizar ese préstamo para otro tipo de cosas. Por lo tanto, cuando yo hago referencia a que DeFi está cambiando la forma en la que entendemos las finanzas y el mundo financiero en general, me refiero a esto. Antes, pedir un préstamo, pedir una hipoteca, había mucha burocracia, mucho tiempo de por medio, mucho papeleo, tenías que tener historial crediticio y un montón de cosas más, y encima el banco decidía, te señalaba con el dedo si te prestaba o no te prestaba. En este tipo de protocolos, que es lo que viene básicamente, es el futuro de las finanzas, podés ir, depositar tus activos, depositar tus Bitcoin, pedir un préstamo, te lo llevas, lo devolvés cuando querés, porque acá no hay un tiempo. O sea, básicamente como el protocolo tiene tu colateral, vos podés pedir un préstamo, venir dentro de 1, 2, 3 años, devolver ese préstamo. Obviamente tenés que vigilar el factor salud para que no te liquiden, pero a esto me refiero cuando digo que el mundo está cambiando y que el mundo financiero está cambiando y que acá están las finanzas del futuro. Esta es la revolución que DeFi viene a representar y nosotros dentro de Expansión Cripto hacemos mucho foco a que esta es una gran oportunidad que considero que todas las personas que realmente quieran prosperidad y quieran algún día llegar a la independencia financiera, acá es donde tiene que estar el foco, en este nuevo mundo financiero. Así que si todo esto del mundo DeFi y de este tipo de aplicaciones, del futuro de las finanzas te interesa, te gustaría interiorizar, acá arriba te voy a dejar una playlist donde básicamente vas a poder empezar dentro del mundo DeFi paso a paso, ya que hay un mini curso de 0 a 100 en finanzas descentralizadas donde te explico todo lo que necesitas saber paso a paso para que realmente puedas aprovecharlo. También acá abajo te voy a dejar un link a nuestra comunidad gratuita de Expansión Cripto, donde también vas a tener los cursos de manera ordenada. Además del curso inicial vas a tener un curso más avanzado donde te explicamos estrategias un poco más avanzadas, una comunidad de personas, un entorno de personas que te va a ayudar a recorrer todo este camino, a responder preguntas, todas las dudas que quieras. Hacemos lives semanales de manera gratuita para poder acompañarte en ese proceso. Y en caso de que seas una persona que ya quiera dar el siguiente paso, quiera profesionalizar su inversión, crear una estrategia y crear un portafolio profesional y convertirse en un inversor estratégico, también te voy a dejar un link donde básicamente te mostramos un video de cómo funciona nuestra metodología para que puedas agendar una llamada con nuestro equipo y veas si nuestro proceso formativo se puede alinear a tus objetivos y podemos conseguirlos juntos. Así que, dicho esto, espero que este video, si te aportó valor, si te gustó, te dejes un like, me dejes algún comentario y nos vemos en el próximo video. Te dejo un abrazo, hasta pronto.